Hola vida gamer, soy Penma y junto con Erudito vamos a ver si has podido mantener tu honor mientras ibas creciendo en el mundo de los arcades. Buena, te mostraremos varios juegos que tenías que haber terminado solamente con un crédito. Puede que te haya tomado tu tiempo aprender a jugarlo, pero en relación a otras máquinas, debiste en algún momento haberlos terminado sin gastar más dinero, ya que la dificultad global del juego era muy inferior a la competencia. ¿Tendrás tu honor intacto, soldado, o moriste en la guerra sin que nadie te recuerde como es debido y sin dejar tu nombre en el cuadro de honor? ¿Perdedor? Cabe destacar que si ocupaste más de un crédito para acabar estos juegos, algo de estatus recuperaste, pero no el suficiente para que no te apunten con los dedos en la calle. Los juegos fueron elegidos de varios foros donde se preguntaba qué juegos habían terminado con un crédito, siendo los juegos a continuación los más nombrados. No andes llorando que ese juego era muy difícil y cosas así, ten algo de dignidad. El primer videojuego es Double Dragon, juego de 1987 hecho por Technox Japan y distribuido por Taito. En él interpretamos a los hermanos Billy y Jimmy Lee, herederos del estilo marcial Shoutetsuken, que en realidad no dice nada, ya que solo da a entender que son expertos guerreros. A comienzos del juego, a Billy le secuestra a la novia, así que deben vencer a todos los que se metan en su camino para recuperarla. El gameplay es igual a todos los beat'em up, lucha y lucha sin cuartel, aunque hay una razón por qué su nivel de dificultad baja considerablemente. Eso es porque el golpe de codo está realmente desbalanceado. Es demasiado fuerte, incluso funcionando de la misma forma con el jefe final. ¡Ya tengo el poder! Creo que lo más difícil de este juego es el salto que tienen que realizar en la tercera misión, porque cuesta calcular la distancia. Es el único juego que logré terminar desde la primera ficha que jugué, nada que decir. El juego Los Hermanos de Nieve Snow Bros fue lanzado en 1990 por Showplan. Es un juego de plataforma en donde controlamos a Nick y Tom, quienes deben rescatar a su princesa secuestrada. ¿Qué? ¿Estás retándome? En este juego, si querías derrotar a los enemigos, debías dispararles hasta convertirlos en bolas de nieve, para posteriormente utilizarlos con la idea de aplastar a los rivales, muy parecido a jugar bolos pero con seres vivos. En cada escenario de Snow Bros debías tratar que los billetes cayeran del cielo. Esto se lograba si derrotabas a todos los enemigos de una etapa solo con una combinación de bolas. Como el juego estaba diseñado de esta forma, en todos los escenarios los enemigos aparecían en el mismo lugar y tenían el mismo patrón de movimiento. Solo bastaba aprenderse las posiciones de inicio de los enemigos y listo, tenías el juego terminado. Este juego lo acababa con los ojos cerrados, lo juro. El juego de arcade de las Tortugas Ninjas fue la respuesta de Konami en 1989 a la gran popularidad que estaba teniendo las caricaturas de las tortugas en esos años. Es por eso que sacó al mercado un juego beat'em up que rescataba el arte y la esencia de los dibujos animados y que se centraba en la acción y en los golpes por sobre todo. Para más detalles puedes ver el video del canal sobre este videojuego. Teenage Mutant Ninja Turtles de arcade eran de los juegos que se podían terminar solo con un continuo, teniendo dos secretos no secretos que te facilitaban demasiado el gameplay. Lo primero es que el ataque de la suma del botón de golpe y el botón de salto era muy fuerte, pudiendo matar a enemigos o a grupos de enemigos solamente con un ataque. El otro secreto es que para derrotar a los jefes de los escenarios solo bastaba pegar un golpe y moverse rápido hacia abajo o hacia arriba. Con eso evitabas el contraataque rápido de los rivales, pudiendo matar a los jefes sin sufrir daño alguno. ¡Bien hecho! SNK llevaba solo 2 años desde la salida de la consola Neo Geo y presentaba un problema con respecto a los títulos que manejaba en su consola, y era que la mayoría de su catálogo estaba repleto de juegos de pelea y aventura. ¿Dónde dejaste mi fútbol, maldito SNK? El Mundial de Fútbol de 1994 en Estados Unidos estaba solo 2 años para comenzar. Por tal motivo era un buen momento para lanzar su propio título de fútbol. Es así como vemos llegar a las recreativas Super Sidekick, que luego vendría acompañada de 3 entregas más, unos juegos rápidos y más realistas que cualquiera que se haya visto en ese momento, los cuales presentaban una mirada isométrica, dándole un entorno 3D al campo muy bien trabajado. Presentaban distintos niveles de habilidades de jugadores y equipos, haciendo mucho más fuerte a equipos más populares, como Brasil o Argentina. La animación de tiros a distancia era una maravilla. ¡Ya me mojé! Todo sería perfecto si no fuera porque en toda la saga pareciera que los arqueros tenían manos de mantequilla, ya que en vez de rapar el balón al atacar lo despejaban hacia el lado. Si querías acabar este juego solo debías aprender a quitar el balón rápido a la defensa, luego del rebote y volver a disparar. Victoria asegurada. La primer mascota de Capcom, que apareció al reverso de varios juegos de los años 80 de la compañía, tuvo su propio juego en 1991, un yo contra el barrio donde nos poníamos en los zapatos de una momia, un ninja, un bebé y del personaje que le daba nombre al juego, Capitán Comando, para liberar una Metro City futurista, la misma Metro City de Final Fight, de las ambiciones de Scum City.
un alienígena que desea conquistar el planeta y la galaxia. En este juego, las combinaciones de golpes eran muy rápidas y precisas, ya que cuando lograba golpear a algún enemigo con un golpe básico, era normal poder hacer la combinación completa, esto incluso a jefes de escenario. Sumado adicionalmente a que la barra de vida era grande y que los enemigos no hacían mucho daño, provocaba que no fuera imposible terminar el juego solo con un crédito. ¿En serio? ¿No terminaste los juegos ya nombrados con un crédito? Recupera parte de tu honra dándole like al video, suscribiéndote al canal y activando la campanita. A principios de los 90s, en los Estados Unidos, estaba en emisión la primera temporada de una serie de dibujos animados que continúa hasta el día de hoy. La familia amarilla estaba arrasando en los ratings, y rápidamente varias empresas se hicieron con los derechos para hacer un videojuego sobre los Simpsons. Una de las desarrolladoras fue Konami, lanzando al mercado en marzo de 1991 el juego The Simpsons Arcade Game, un beat'em up donde teníamos como misión rescatar a Maggie, que fue secuestrada por Smithers por órdenes del señor Burns. También tengo un video sobre este juego, sobre las curiosidades e historia de la creación. ¡Deja la publicidad, Penma, que se van a ir! La jugabilidad de este juego está un tanto rota si manejas con habilidad el golpe con salto. Es fácil acabar con los enemigos de esta forma, ya que los mandas a volar cada vez que realizas este movimiento y permite hacer daño a los jefes sin que ellos puedan responder. Solo con eso es suficiente para terminar el juego sin meter más dinero. ¡Olé, olé, olé! ¡El que no salta hace el arco, me! La fiebre del fútbol estaba en su boom a finales de los 80. Faltaba muy poco para el Mundial de Italia de 1990. Todas las desarrolladoras comenzaron a lanzar sus propios juegos sobre el deporte del balompié. Una de ellas fue Tecmo, que sin querer quedar fuera, publica en 1989 el juego Tecmo World Cup 90. Un juego que contaba con 7 equipos distintos que habían clasificado a la Copa del Mundo. Y como el juego se vendería igual en Japón, se incluyó a Japón. Fuera de ahí, esa no es tu familia. En Tecmo World Cup 90, el arquero enemigo ataca cualquier tiro que lances de frente o a través de centro, pero su inteligencia sufre un daño severo cuando realizas un centro diagonalmente, ya que solo basta que mantengas presionado el botón de tiro al recibir el centro para que rápidamente dispares a portería y hagas un gol. Con esta dinámica ya tienes más de la mitad del camino hecho. A finales de los 80s y principios de los 90s estaban muy de moda los juegos de plataformas, y entre todos ellos había uno que destacaba mucho por nutrirse de otras entregas de la competencia, obteniendo las mejores ideas. Y tú eres la copia de la copia que copia la otra copia y esa misma copia copia a otro que me copia a mí. El juego fue desarrollado por Data East en 1991. Y se trataba de dos hermanos que manejaban unas aspiradoras alrededor de lugares emblemáticos del mundo, con la idea de absorber monstruos para lanzarlos contra otros monstruos, y de esta forma derrotarlos. Algo muy parecido a una chuza. Todos deben saber que hablamos de Tumblepop. También hay un video del juego en el canal. Usted no aprende, ¿verdad? Este juego de plataforma tiene un nivel de dificultad muy bien balanceado, lo cual no lo haría tan fácil de terminar, salvo por un pequeñísimo detalle, y es que puedes obtener muchas vidas extras al formar la palabra Tumblepop con las letras distribuidas por los escenarios, llegando a poder terminar el juego hasta con 10 vidas totales si comienzas en el mundo de nieve. De estos videojuegos, ¿cuánto lograste terminar con un crédito? ¿Y qué juegos faltaron agregar a la lista? Deja tu respuesta en los comentarios, te estaremos leyendo. Te dejo estos dos videos para que puedas conocer más sobre los videojuegos. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita. Recuerda que tengo código creador de Epic, Penma1. No lo olvides, Penma1. Soy Penma y yo erudito. Esto es la vida de un gamer y recuerda que... Te amo. Hasta la bye bye. Suscríbete, comparte, comenta.